El docente que nos acompaña hoy es el doctor Álvaro Nieto, quien nos va a hablar de los principios orientadores de los procesos concursales. Doctor Álvaro Nieto, sigues. Buenas tardes a todos. Ante todo, agradecerle a la doctora Adriana esta invitación a compartir con ustedes estos temas de la insolvencia de persona natural no comerciante. Me propongo en esta charla primero hacer como un recuento breve de la manera como las personas naturales no comerciantes han tenido el derecho y el soporte legal para acudir a estos trámites. Y luego de eso entraremos ya a ver los principios de la insolvencia. Si tienen preguntas, yo no tengo ningún inconveniente. Me gusta que pregunten, porque eso para mí es una demostración del interés en los temas. Y me gustaría al final generar un debate sobre un punto que tiene que ver con un principio de la insolvencia, o podría considerarse que no tiene que ver con ese principio, pero también es algo que ustedes se van a encontrar en este ejercicio, donde supongo que un buen número de los participantes aspiran a ser operadores de insolvencia y otro número posiblemente vayan a ser asesores de los deudores. En esa medida, yendo a la práctica, es que realmente se pone interesante el tema, ya que lo que tenemos para hoy es bastante teórico, pero por eso me gustaría en algún momento, al final, seguramente generar un pequeño debate sobre un punto en concreto de lo que tendría que ver con los principios de la insolvencia. Igual podría surgir algún otro tema que ustedes quieran debatir, yo lo atenderé con mucho gusto. Entonces, si podemos iniciar la presentación, ¿la pueden poner en pantalla? Sí, sí. Me gusta mostrar esta frase en los diversos foros, que me parece que resume bastante bien el fondo de la insolvencia. Vivimos en un inmenso supermercado sumergido en una especie de fiebre de compra de lo que no necesitamos con dinero que no tenemos. Pienso que ustedes al ver esta frase van al fondo de lo que está pasando con este tema del sobreendeudamiento y con el tema de la sociedad de consumo, la cual somos parte, que nació en otra crisis profunda de la economía como la que estamos viviendo en el año 1929, de la cual se logró salir gracias a un economista renombrado, de apellido Keynes, que le propuso a los gobiernos y a las economías del mundo buscar que se aumentara el consumo, se aumentara la producción y aumentar el consumo para que de esa manera se dinamizara la economía. Efectivamente, eso fue una buena fórmula para el momento, pero como toda buena fórmula, pues trae también sus efectos adversos y a partir de ahí nos hemos sumido en este mundo del consumismo, en el cual prácticamente nadie escapa y que lleva a muchas personas a caer en este tema de la insolvencia. Pasamos ahora, me gusta también, como estamos hablando de principios, me gusta arrancar desde las raíces y en esa medida
traigo a una definición de insolvencia de la Real Academia de la Lengua Española, que simplemente la define como la falta de solvencia, la incapacidad para pagar una deuda. Y señala que una persona insolvente, por tanto, no dispone de los medios suficientes para asumir una obligación financiera. Y eso conlleva que se inicien contra ella acciones legales que se puedan iniciar. Ya a nivel jurídico, y aquí ya vamos centrándonos en la óptica concursal, la idea de la insolvencia se emplea respecto a quien no tiene la liquidez necesaria para afrontar el pago de sus obligaciones. Por tanto, supone la imposibilidad de satisfacer una deuda, y ahí viene, y cuando esa incapacidad se refiere ya a un número plural de acreedores, viene el concepto de suspensión de pagos, y en esta ley particular que estamos estudiando se refiere a la cesación de pagos, que es el fundamento de la insolvencia, la cesación de pagos. Y de ahí las legislaciones concursales desarrollan el principio del concurso de acreedores, que estaba señalado en el Código Civil y que se ha venido transformando, y a través de estas negociaciones ya multilaterales, y en las cuales se establece un plan de pagos para que el deudor pueda renegociar sus pasivos. Pasamos, por favor. Ya entramos entonces, ¿para qué traigo yo esta breve historia de la insolvencia? Porque es que es bueno saber, digamos, cómo ha sido esa evolución, y para lograr que en este momento estemos frente a una ley de insolvencia para personas naturales no comerciantes. Ley que debió haberse sacado hace mucho tiempo, pero que por ese criterio de enfocar hacia el tema de la empresa y con los criterios de la preservación del empleo y el pago de las obligaciones, digamos, la satisfacción de los créditos, pues digamos que se dejó de lado el tema de las personas naturales no comerciantes. Para no remontarnos a historias remotas en donde, digamos, el pago de las obligaciones era algo el no pago de las obligaciones era algo tan grave como llegar a perder la vida o caer en la esclavitud, vamos a centrarnos más bien en la historia nuestra, en donde este tema de la insolvencia, en comienzo, se miró como la necesidad de formar una masa patrimonial para lograr que se pudieran pagar las obligaciones a los acreedores, pero no se miró como una forma en que el deudor pudiera, digamos, rehabilitarse y poder entrar nuevamente en el mundo económico. Entonces era más propenso a liquidar el patrimonio, y de ahí se desarrolló el principio de la par condicio omnium creditorum, en el principio en el cual lo que se propiciaba era velar porque los acreedores estuvieran en condiciones de igualdad para efecto de que sus deudas fueran satisfechas. Pero posteriormente ya surgen figuras que no estaban tan enfocadas en liquidar los patrimonios, sino en buscar y en manejar o propiciar la quiebra del deudor, sino más bien en buscar una rehabilitación, y ya de esta manera surgieron figuras
procuraban era la posibilidad de que ese deudor ofreciera condiciones de pago a sus acreedores sin necesariamente tener que liquidar su patrimonio. Y si se llegara a la liquidación del patrimonio, por lo menos que no fuera bajo la absoluta premisa de que era una actuación dolosa y una actuación, digamos, de tipo penal, sino que fuera una cuestión más enfocada en acuerdos con sus acreedores. En lo que tiene que ver ya con nuestra legislación, desde la Constitución de 1821 se incorporaron a nuestra normatividad las ordenanzas de Bilbao que venían rigiendo desde el periodo de la colonia. Ya en 1886, entonces nosotros adoptamos el Código de Comercio de Panamá y también desarrollamos el decreto 750 del 40, decreto que tiene que ver es con la reglamentación de la quiebra. Y es así, digamos, esta fue la legislación que estuvo vigente hasta la expedición del Código de Comercio del año 71. Cambia, por favor. Ese decreto, ley de 750 del 40, que reglamentaba la quiebra, era enfocado era aplicable para los comerciantes, ¿no? Hasta este momento no vemos nada que tenga que ver con el no comerciante. Y fue un decreto que después fue declarado inexequible y vamos a una nueva legislación, por favor. Entonces ya se promulga el decreto 2264 del 69, donde aquí ya hay un giro importante, porque entonces ya se desarrolla el tema de los concordatos de una manera más propicia al deudor, y ya hay la posibilidad de concordatos potestativos, pero de todas maneras se partía de la base de que el deudor tuviera un patrimonio suficiente para que pudiera dar garantías en esas negociaciones y que tuviera bienes suficientes para atender las obligaciones. Luego viene un decreto, el 350 del 89, que modifica el Código de Comercio en el tema de los concordatos preventivos, o sea, los concordatos en que se proponen antes de llegar a una situación de quiebra, y esta normatividad se enfoca más que todo en la vida y recuperación de las empresas en dificultades económicas, de tal manera que aquí seguimos ignorando a las personas naturales no comerciantes. En el año 95 se promulga la ley 222, que elimina el Instituto Jurídico de la Quiebra y busca una legislación uniforme para estas situaciones concursales. Lo más interesante de esta ley, para el tema que estamos viendo, es que desarrolla el concepto del sujeto procesal como el deudor. Y en esa medida se entendería que abarca tanto a los comerciantes como a los no comerciantes. Sin embargo, todo este articulado de la ley es bastante complejo y
desarrollaba temas de tipo financiero, de tipo contable, que hacían casi imposible la aplicación para las personas naturales no comerciantes. Yo tuve en mi ejercicio profesional mucho que ver con esta ley y realmente era hacer un acuerdo concordatario, era para una persona natural no comerciante era un tema casi imposible y les cuento que todavía por ahí quedan rezagos de temas que después de 15 años están por ahí en los juzgados de propuestas de concordatos que no tenían, la verdad, ningún sentido. Y por otra parte, los jueces al comienzo fueron muy reacios a admitir a personas naturales no comerciantes bajo la aplicación de esta ley. Sin embargo, por un fallo de tutela que fue revisado por la Corte Constitucional, se aclaró que las personas naturales no comerciantes sí tenían derecho a entrar en esos trámites y empezó en masa las solicitudes de concordatos con las consecuencias que les manifesté antes de la dificultad de adelantar esos trámites para este tipo de sujetos concursales, las personas naturales no comerciantes. ¿Cambiamos? En el año 99, imagino que ustedes son personas relativamente jóvenes, no sé qué tanto tuvieron que ver con esto, nosotros lo sufrimos de fondo, la gran crisis de la economía, y lo digo nosotros como litigantes, porque en ese momento las empresas pues entraron en una situación tan grave quizá como la de ahora, y se requirió una legislación de emergencia para procurar que ellas pudieran salir a flote, y entonces se promulgó la ley 550 del 99, que buscaba era la reestructuración empresarial de las empresas. Ahí no importaba que fueran de tipo comercial o no comercial, pero ahí se excluyó a las personas naturales comerciantes y por supuesto a los no comerciantes. Era enfocada para la crisis y para el salvamento de las empresas de esa situación, de ese momento. Posteriormente ya vino la ley 1116 del 2006, en donde se expidió un régimen de reorganización empresarial enfocada para las empresas y los comerciantes personas naturales. Una legislación permanente que está vigente a la fecha y que procuraba la protección del crédito y de la actividad empresarial. Y de esa manera, expresamente en esa ley, en su artículo 3º, numeral 8º, se excluyó a las personas naturales no comerciantes. Ante esa situación y dada la evidencia de la necesidad de una ley, se demandó por inconstitucional ese artículo, ese numeral 8º del artículo 3º de la ley 1116, bajo la premisa de que era violatorio de principios constitucionales como el artículo 1º de la Constitución, el artículo 2º, artículo 5º, artículo 13 y el 334, todos que tienen que ver con los derechos que tienen las personas a participar de la actividad económica, a que sean protegidos en sus situaciones, digamos, de debilidad, a la protección de la familia y a todos estos aspectos que tienen que ver
con los derechos fundamentales de las personas. La Corte, sin embargo, dijo, no, es que el artículo no es que sea inconstitucional porque es un artículo que la ley 1116 está hecha para digamos, una parte de la economía que tiene que ver con las empresas. El legislador sí puede enfocarse en unos aspectos económicos y no necesariamente tiene que abarcarlos a todos, pero sí, dice la Corte, sí es necesario y conveniente que se legisle para las personas naturales no comerciantes. Y de esa manera exhorta al Congreso para que saque una legislación para los no comerciantes. Y por eso dice, lo podemos leer, dice, si bien los procesos concursales son fundamentalmente mecanismos orientados a la protección del crédito, no es menos cierto que a través de ellos puede hacerse efectivo el principio de solidaridad en aquellos casos en los que, como consecuencia de una situación de insolvencia, el deudor se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que afecte sus derechos fundamentales, razón por la cual resultaría acorde con dicho principio que el legislador estableciese un proceso concursal específico por las personas naturales no comerciantes que se encuentren en un estado de insolvencia. Para tal efecto, la Corte hará un exhorto al Congreso de la República para que dentro de sus potestad de configuración legislativa expida un régimen universal al que puedan acogerse las personas naturales no comerciantes en situación de insolvencia. Y de ahí es que en el Código General del Proceso, en los artículos 531 a 576, se incorporaron las normas relativas a la insolvencia de las personas no comerciantes, haciendo la acotación que antes se había promulgado la ley 1380, que fue declarada inconstitucional por vicios de forma y que sí se refería específicamente solamente a la legislación para los no comerciantes. Aquí ya entramos al tema de la charla, que se refiere a los principios de la insolvencia. Todos sabemos que en la ley, que las leyes están basadas, y no solo las leyes, la moral y toda la actividad humana está basada en unos principios. Y en la medida en que los abogados y los que nos ocupamos de estos temas conocemos los principios y los estudiamos, los principios de la insolvencia, les aseguro que vamos a tener unas ventajas competitivas muy grandes frente a los colegas que no estudian los principios de la insolvencia. Porque la ley de insolvencia que está contenida en el Código General del Proceso que ya mencionamos es, yo diría, bastante imperfecta, con llena de vacíos y en muchos apartes y en muchas situaciones la única forma de entenderla es a través de los principios. Entonces, por eso vamos a detenernos en el estudio de cada uno de ellos, pero enfocados a la aplicación de la ley de insolvencia, de tal manera que haremos referencia a los principios mencionando los apartes de la ley en donde de alguna forma esos principios están contenidos. El primer principio, la universalidad. La universalidad se refiere a que en el concurso, en este caso en las negociaciones de insolvencia, hay un fuero de atracción y todas las obligaciones y todos las partes, los actores de la insolvencia tienen que concurrir al trámite y en ese caso estamos hablando de la universalidad subjetiva, y al igual todos los bienes y todas las obligaciones tienen que estar sujetas al trámite, y en ese punto estamos hablando de la universalidad objetiva. Ahora bien, revisando la ley,
revisando la ley, podemos buscar cómo esos principios se aplican y podemos ver en el artículo 537 numeral primero, el 537 se refiere a las funciones y a las obligaciones que tiene el operador de insolvencia, y ahí estamos encontrando que el operador de insolvencia debe citar al deudor y a los acreedores al trámite de insolvencia. Ahí diríamos que la primera obligación la tiene el deudor cuando presenta la solicitud de relacionar a todos sus acreedores. Y por su parte los acreedores no podría decir que tienen exactamente la obligación de asistir, pero si no lo hacen, pues como dicen, aténgase a las consecuencias, porque no podrían objetar los créditos ni impugnar los acuerdos. Y en esa medida, en la forma como queden relacionadas las acreencias, pues así será en definitiva, y pueden verse perjudicados en la medida en que esas acreencias no hayan quedado bien relacionadas. Entonces, ese principio de la universalidad objetiva tiene desarrollo, entre otras, en esa norma, para que puedan concurrir al trámite. También ahí me equivoqué, es el 539, por favor, toman nota de que estaba citado el artículo, es el 539, numeral tercero, en donde en la solicitud el deudor tiene la obligación de relacionar a todos sus acreedores y aportar las direcciones respectivas y el detalle para que puedan ser localizadas. Ahora, bien, en lo que se refiere a la universalidad objetiva, todas las obligaciones y todos los bienes están sujetos al concurso. Podemos verlo en el 500, primero miremos el 539 numeral cuarto, en donde también es obligación del deudor en la solicitud, es un requisito, relacionar todos los bienes que posee, señalando la naturaleza de los bienes, los gravámenes, la ubicación y todo lo necesario para que puedan ser debidamente identificados. Si en lo que tiene que ver ya con la liquidación patrimonial, en el 565 numeral tercero, todas las obligaciones tienen que estar incorporadas para efecto del trámite liquidatorio, y en el 570, en la adjudicación de bienes, pues se hace sobre la universalidad de bienes del deudor. Conocemos que sobre esto surgen muchas, en la práctica, muchas situaciones que hacen que estos principios no se apliquen debidamente, pero eso sería sujeto de otra charla y otro desarrollo que nos pondría extendernos fuera de los alcances de los comentarios que hoy debemos hacer. Ahora, otro principio, el de la publicidad. El de la publicidad, pues se refiere a, como su palabra lo indica, a que tanto fuera del trámite, en cuanto a que los acreedores tengan conocimiento del trámite que se va a llevar, como dentro del trámite, digamos, se generan las situaciones correspondientes a que ese trámite surta los efectos frente a los otros actores o intervinientes en el mismo, para que los efectos de la negociación puedan tener
las consecuencias debidas. Vemos en el 545, numeral primero, que se debe informar que el deudor, una vez que ha sido admitido, puede directamente llevar la información a los jueces para que puedan o deban suspender el trámite de los procesos bajo la consecuencia de la nulidad en el evento en que no lo puedan, en que no lo hagan. Y el artículo 548 ya obliga al operador de insolvencia a oficiar directamente a los jueces para el mismo propósito. En el 573 está la obligación tanto para el operador de insolvencia como para los jueces a informar a las centrales de riesgo de la iniciación del trámite, del fracaso del mismo, de la apertura a la liquidación patrimonial, como elementos que favorecen al deudor y también a las entidades, a los acreedores, para que se tenga la debida información de la situación financiera de ese deudor. Ahora, mira, revisando el artículo 564, numeral segundo, ya en el trámite liquidatorio, el liquidador debe notificar por aviso a los acreedores y al deudor de la iniciación del trámite liquidatorio. Aquí, en lo que se refiere a la publicidad, es, digamos, la última oportunidad que tienen los acreedores para presentarse al trámite, y esto particularmente tiene que ver con los acreedores que no fueron relacionados por el deudor en la solicitud y que de esta manera ya han sido perjudicados en el proceso de negociación. Aquí en la liquidación, con ese aviso tendrían la oportunidad de hacerlo, pero todos sabemos pues que esos avisos muy poco se leen, y en esa medida pues puede ser poco efectiva la publicidad, pero de todas maneras está en la ley y es un desarrollo de ese principio. Les pregunto si hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Gracias, doctor Alvarito. Si tienen alguna pregunta, por favor pueden habilitar sus micrófonos y hacerle, con mucho gusto el doctor Álvaro dará respuesta a ellas. Hola, buenas noches. Yo quisiera preguntar qué pasa con esos acreedores precisamente que no son relacionados en la solicitud del deudor, además de esa última oportunidad de notificación por aviso. ¿Qué pasa en realidad con esos acreedores? Bueno, para responderle al doctor Paz, le digo que realmente es una situación difícil para estos acreedores, porque en últimas van a quedar relegados, van a quedar prácticamente excluidos en los pagos, porque habrá que esperar a que se cumpla el acuerdo, y si es liquidación, pues peor, porque esas obligaciones se vuelven naturales, las obligaciones del deudor que no se pueden pagar. En esa medida, pues prácticamente sus acreencias estarían perdidas, pero lo que hay que ver es que primero es obligación del operador de insolvencia velar porque se cumplan los requisitos del trámite, y en esa medida, pues desde la solicitud y desde la admisión tiene que tener el operador mucho cuidado en una situación de estas, y si se evidencia en el desarrollo de la negociación que algo así está pasando, pues tiene que hacer un control de legalidad, y en ese control de legalidad tendría que
exigirle al deudor que suministre toda la información requerida para citar a ese acreedor. Ahora bien, habría que ver, bajo el principio que vamos a ver de la buena fe, si hay una conducta abiertamente dolosa del deudor, porque en ese caso el operador de insolvencia tendría una obligación legal de poner en conocimiento de la fiscalía una situación de esa índole, y al omitirlo pues estaría también siendo partícipe de esa situación delictuosa y estaría viéndose altamente también involucrado en el tema. Ahora bien, en la liquidación patrimonial se establece que en el caso que el deudor haya omitido relacionar a un acreedor, ya no tiene el derecho al descargue, y en esa medida esa obligación quedaría siendo exigible. No solo esa obligación, sino las demás obligaciones que resultaren insolutas. Digamos que ese es el panorama global de la situación de ese acreedor en un escenario como el que estamos comentando. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos al otro principio, el principio de igualdad. Aquí también tengo una imprecisión, es un desarrollo de la par condicio omnia, no es omnia, es omnia creditorum, que está fundamentado en el artículo 2488 del Código Civil, que señala textualmente que toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677. Ese principio de igualdad señala que los acreedores están en igualdad de condiciones para exigir el pago de esas obligaciones al deudor, pudiendo demandarlo sobre todo el patrimonio que ese deudor tenga. Pero ese principio de igualdad se desarrolla de acuerdo a la naturaleza de las obligaciones. Quiere decir que no todos en realidad son iguales para el cobro de las acreencias, sino dependerá del tipo de acreencia, de la naturaleza de la misma. Y ahí es donde surgen las diversas clases que trae nuestro Código Civil, que se desarrollan a partir del artículo 2495 y siguientes, en el cual establecen pues las diversas categorías de la primera a la quinta clase, y en esa medida, de acuerdo a las categorías, es que se pueden hacer exigibles las obligaciones. También hay que tener en cuenta que el pago de las obligaciones, bajo el principio de igualdad, no supone que a una clase no se le pueda pagar en mejores condiciones que a la otra, sino precisamente por tener esos privilegios, se le pagarán en mejores condiciones a las clases prevalentes. Ya viendo la normatividad, vemos la aplicación de ese principio de igualdad en el artículo 553, numeral octavo, en lo que tiene que ver con el contenido del acuerdo. Pues la norma establece que el contenido del acuerdo no puede violar ese principio, sino que tiene que aplicarse de acuerdo a las diversas clases que están presentes en la negociación. Y también lo hemos desarrollado en el artículo 557, numeral primero, en lo que se refiere a la impugnación del acuerdo. Pues ese es uno de los pocos casos en que los acuerdos pueden ser impugnados por alguno de los acreedores, alegando que se le violó el principio de igualdad en cuanto a la forma como fueron calificados y graduados su respectivo crédito. Si tiene alguna pregunta sobre el principio de igualdad, la podemos manejar.
Respecto al principio de la buena fe, digamos que es el principio más general que está desarrollado en la ley de insolvencia. Este principio de la buena fe abarca todo el contenido normativo que hemos Doctor, mencionado. perdón, le interrumpo. ¿Sí? Sí, doctor Calle. Devolviéndonos un poquito al tema anterior frente a la igualdad, en el evento de que dentro de los acreedores esté la DIAN, por ejemplo, prevalecería por el orden de los créditos. La pregunta es ¿cuál exactamente? O sea, prevalecería la DIAN frente a los quirografarios, por ejemplo. Sí, sí, desde luego, porque es que la DIAN es de primera clase, está en la clase más alta, pero la primera clase tiene unas subclases, y en esas subclases surge una nueva clase privilegiada, que es la de los derechos alimentarios de los menores. Esto es desarrollo de un fallo de la Corte, en donde modificó el Código del Menor, en donde se establecía que los derechos alimentarios de los menores eran de la primera clase, pero en la quinta categoría. O sea, iban después de los fiscales, después de los laborales, después de las costas judiciales. Entonces la Corte dijo no, los derechos de los menores, por desarrollo y aplicación de las normas constitucionales, gozan del privilegio en la primera clase. Entonces, para responderle su pregunta, la DIAN desde luego tiene el privilegio de la primera clase, haciendo la acotación que en la primera clase también hay subclases, y que en el evento en que los derechos de las acreencias fiscales se enfrentaran a los temas de las deudas por alimentos, serían privilegiadas para el pago las deudas alimentarias de los menores. Volvemos entonces al tema del principio de la buena fe, que, como dijimos, es un principio que abarca toda la legislación de la insolvencia de persona natural no comerciante, y digamos que es su soporte, lo cual se evidencia en el tema de los requisitos que debe cumplir el deudor cuando se presenta a estos trámites. Pues se ve que esos requisitos son sumamente amplios y simples para el deudor, en la medida en que prácticamente se le exige simplemente lo que él quiera manifestar, y no se le está reclamando que tenga los soportes debidos, particularmente en el tema de acreditar la existencia de las acreencias. Sin embargo, como no es tema de esta charla, eso ha tenido un desarrollo legal un poco diferente, en la medida en que ya tenemos fallos de los jueces en donde ese principio de la buena fe, y particularmente en lo que tiene que ver con la demostración de las acreencias, ya no es tan sencillo alegarlas, decir yo le debo a tal persona, con quien se ha podido confabular para presentar una creencia ficticia, sino que en el desarrollo de los fallos de los jueces ya se está dando aplicaciones a normas como el artículo 167 sobre la carga dinámica de la prueba, y también hemos alegado, y lo digo como yo lo he hecho como representante de una entidad financiera, hemos alegado el criterio de la buena fe, no solo subjetiva sino también objetiva, de tal manera que sí se debe demostrar que esas acreencias son reales y no inventadas. Y por otra parte, ese mismo artículo 539, en su parágrafo primero, exige
que, o señala que todas las manifestaciones que hace el deudor se entienden hechas bajo gravedad del juramento, y que debe manifestar expresamente que no incurrió en errores, omisiones o imprecisiones que afecten el desarrollo de la negociación. Digamos que ahí hay digamos, barreras para ese principio tan amplio de la buena fe, que de alguna manera favorecen que no se incurra en todas estas situaciones, pero que a la larga se siguen presentando y que son de las falencias que trae este trámite de la insolvencia. Ahora, lo que ya habíamos mencionado de esos efectos de esas omisiones es que en la liquidación patrimonial pues no operaría el descargue de las obligaciones insolutas, y en esa medida seguirían siendo exigibles. ¿Cambiamos? Aquí estamos. Doctor aquí. Nieto. Sí, claro que sí. Gracias, doctor Nieto. Diga, Las doctor obligaciones naturales, sí señor, las obligaciones naturales son objeto de esta ley. Si a una persona le deben una suma de dinero, no tiene ningún documento en que acredite, o, por ejemplo, una letra de cambio cuya acción ya prescribió, se puede presentar como acreedor, dependerá del reconocimiento del deudor o de la aceptación de los demás acreedores. ¿Cómo se manejaría la obligación natural, por favor? Usted me está hablando de una obligación natural concreta, que es una, digamos, en el caso de que se evidencia que hay una prescripción de un título de valor. Por ejemplo, sí. Sí, bien. Bueno, lo primero que tenemos que anotar es que el operador no tiene la facultad de declarar la prescripción, por supuesto. Ahora bien, cuando se va al juez, bajo una objeción, el juez, en lo que conozco de los fallos judiciales, los procedimientos que han hecho es que tampoco se van a pronunciar si la obligación está prescrita, y en esa medida no resuelve la objeción. Ha habido algún caso en que sí lo hizo. La discusión es si tenía la facultad de hacerlo o no, porque simplemente él se debe pronunciar sobre el tema de la objeción, y ya la prescripción pues sería objeto, digamos, también de un elemento valorativo probatorio, que involucraría que la parte contra quien se aduce la prescripción también tendría el derecho digamos, de controvertirla, porque podría haber, por ejemplo, interrupción de la prescripción y demás. En esa medida, como las objeciones se resuelven con lo que le llega al juez y no tiene la facultad de decretar pruebas, lo lógico sería que el juez no se pronunciara expresamente sobre eso, y como usted lo dice, quedaría, digamos, a la suerte de la negociación, para que se valorara esa creencia. La pregunta que habría que hacerse es si, yendo ya a la liquidación, sería una oportunidad de tipo procesal para que el juez que adelanta la liquidación se pronunciara sobre la prescripción, cosa que veo más probable, porque en ese evento sí habría la contradicción de la prueba. Pero digamos que en este momento el operador de insolvencia no podría pronunciarse, y en el tema de la objeción, considero que tampoco podría haber una definición judicial al respecto. Muchas gracias, Aquí, doctor. con gusto. Aquí en esto, entonces ya... Doctor Álvaro, discúlpeme. Sí. En el tema que estamos hablando, en el evento de que, como es el deudor el que convirtió esa obligación en natural, al él reconocerla, ya no se sale de la esfera de los demás acreedores. O sea, los demás acreedores no tendrían la oportunidad de pronunciarse sobre ella, porque el deudor la está reconociendo.
Yo estoy de acuerdo con usted, doctor Calle, estoy de acuerdo con usted. Creo que si el deudor la reconoce y, como digo, si la manda al juez, el juez no se podría pronunciar, por lo menos en el trámite de las objeciones, y el acuerdo sigue adelante. Estaría de acuerdo con usted en que sería una obligación que debiera ser calificada y graduada. Ok. Aquí simplemente les estoy mostrando el desarrollo de la sentencia C-092 del 2002, en donde en el fallo se adiciona el artículo 2495 del Código Civil en las acreencias de primera clase, pero señalando que esos derechos alimentarios de los menores ya no serían de quinta clase dentro de la primera clase, sino que son de primerísima primera clase, si podemos decirlo de esa manera. Y así se tiene que efectuar, inclusive por encima de las garantías mobiliarias, que es otro tema extenso que no quisiera meterme, pero solamente para señalar que se tienen que tener en cuenta por encima de cualquier otra acreencia. ¿Cambiamos? Por favor. ¿Quién nos está manejando la diapositiva? No lo veo. Doctor Alvarito, ¿no te cambia la diapositiva? Sí, no cambia, no, la seguimos viendo la misma. Listo, ya miramos, doctor. ¿Eso indica que se me acabó el tiempo? No, tranquilo, no, ya estoy llamando al ingeniero. ¿O se acabaron las diapositivas? Una de las dos. No, yo creo ya estoy hablando con el ingeniero. Si quieres, que si por favor cambia la diapositiva. Entramos a recreo. ¿Entramos a recreo? No, pues entonces si quiere concluimos. Ya tengo No, ya, es que no, él no te había escuchado, ya la cambiaron. Bueno, mientras que el ingeniero cambia la diapositiva, para los que no pudieron ingresar temprano a la clase, recordemos que todos los viernes vamos a tener estos encuentros en vivo, donde el docente no solamente va a reforzar el material que se ve, sino también va a hablar de temas que tal vez no van a estar en el material. Entonces, para que cada vez que vayan a entrar a estas clases, van al aula y en el módulo básico encuentran la opción Encuentros en Vivos, que es como un icono verde, como un robocito verde que encuentran ahí, le dan clic y siempre van a encontrar el link. Ahora, el link de la clase siempre va a ser el mismo, no lo vamos a cambiar, este link ya está destinado para todas las clases, lo único que va a cambiar en el botón de Encuentros en Vivos es la fecha. Y los que entraron tarde, esta clase se está grabando, las vamos a subir al aula para que puedan hacer la repetición de esta clase. Doctor Alvarito, ¿ya te cambió la diapositiva? Sí, y solamente me queda esta, que tiene que ver con el principio de la conservación del acuerdo. Un principio de la materia concursal que procura que no obstante las dificultades que se puedan presentar en el desarrollo de las negociaciones y en la ejecución de los acuerdos, lo que se debe procurar es porque esos acuerdos se mantengan y de esta manera el deudor pueda llegar a feliz término en esa reprogramación de sus pasivos. Particularmente en esta normatividad que estamos estudiando, ese principio de la conservación del acuerdo lo vemos aplicado en el artículo 556 del Código General del Proceso, que se refiere a la reforma del acuerdo, y en donde se establece que cuando el deudor
se ve en la imposibilidad de cumplir con los pagos que se han pactado, pues puede llamar a sus acreedores a través del centro de conciliación y del operador de insolvencia que manejó el acuerdo inicial para proponerles que se reforme, y esa reforma pues tiene un trámite establecido en la ley, y también va a la revisión del juez, y se señala que si esos, digamos, las situaciones que se presenten para reformar el acuerdo, porque no quedó bien elaborado, pues el juez lo devuelve para que se ajusten y de esa manera se pueda continuar con el desarrollo del acuerdo. Igualmente, en esa misma norma, en el siguiente artículo, se establece cómo se sanea una nulidad que se presente en el tema de los acuerdos, estableciendo que esas nulidades pues se deben procurar sanear y procurar, digamos, que el acuerdo se mantenga antes que mandarlo a una liquidación patrimonial. Esto es un desarrollo de un principio concursal que se aplica tanto para la persona natural no comerciante en el Código General del Proceso como en las regularizaciones empresariales que se llevan ante la Superintendencia de Sociedades. De esa manera, pues hemos terminado el desarrollo de los principios de la insolvencia, y no sé si hay algún tiempo adicional o si no, cerraríamos con el tema. Ok, si tienen preguntas al respecto, muchas gracias, doctor Álvaro. El doctor Álvaro entonces nos habló hoy del desarrollo normativo constitucional y nos habló de los principios de la insolvencia. Y el doctor Gabriel nos precisó temas importantes como el de las obligaciones. Preguntas que por favor tengan hasta el momento para que aprovechemos el tiempo del docente y las hagamos. Bueno, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Digamos, con el material de estudio que teníamos hasta el momento y con la precisión que se hizo inicialmente, a mí me surgió la duda en cuanto a la ley de apoyos, cómo se va a manejar este tema. Por ejemplo, una persona con discapacidad, si solicita este procedimiento, ¿cómo se maneja el tema? Esa es una pregunta para el doctor Gabriel. No, para ti. Ah, bueno. Para que me la pueda responder. Eso, muy bien, doctora Susana, gracias. Doctora Susana, me pregunta sobre una persona que está considerada como incapaz por la ley para Sí, acudir al trámite. sí, una persona discapacitada, teniendo en cuenta pues la ley de apoyos que ya permite como el acceso de las personas con discapacidad directamente a los trámites, ¿cómo se manejaría en este tema? Bueno, la verdad, le soy franco, yo lo miro desde la óptica del deudor, persona que es plenamente capaz y persona que puede acudir libremente al trámite de insolvencia, además porque tiene que tener la disposición de sus bienes y tiene que tener, digamos, las condiciones suficientes para enfrentar a sus acreedores y hacerles la propuesta de negociación de pasivos. Entonces, bajo esos supuestos, saber cómo una persona incapaz bajo esa nueva normatividad podría acudir al trámite, y no tengo la respuesta correcta que le pudiera ayudar, pero en principio está hecha para personas plenamente capaces, personas que pueden disponer de sus bienes, de su patrimonio, y personas que pueden renegociar sus pasivos. No tendría la respuesta de cómo una persona en esas condiciones pudiera
acudir y enfrentarse a una negociación de esta índole. Gracias, doctor. Mire, sobre eso yo quiero participar. La verdad es que la ley de apoyo es una ley que se encuentra en un momento como suspendida, porque los jueces de familia no están recibiendo ninguna, y pues lógicamente no es por la época de la pandemia, ninguna solicitud, ninguna demanda de interdicción. Y los procesos que estaban en curso fueron suspendidos hasta que haya algún pronunciamiento sobre esa ley que para cómo se va a aplicar. Yo escuché al doctor en una charla sobre este tema diciendo que una persona incapaz, de los que nosotros llamamos absolutamente incapaz, lo único que podría hacer para que se le reconociera algún derecho sería acudir a través de una tutela, para que el juez de tutela, actuando como juez constitucional, tomara la decisión si merece o no el amparo constitucional para que así pudiera ejercer sus derechos a través de un apoderado. La pregunta que nos podríamos hacer es si esa persona ya fue declarada interdicta por alguna forma y tiene su representante legal, entonces el representante legal será el que tiene la posibilidad de acudir. No ha sido declarado, no tiene representante legal, no podría personalmente y tendría que hacer a través de tutela pedir pues que le ampararan su derecho de acudir al proceso este. Listo, doctor, muchas gracias. Sí, esta ley la regulan hasta, como nos lo indica la doctora Nubia en el chat, hasta agosto. Sin embargo, la ley dice que, como lo dice el doctor Gabriel, en este momento todo está suspendido y estamos en un vacío hasta que no la reglamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo muy claro? Pues a mí sí me queda de todas maneras una duda, discúlpeme, de pronto me pongo cansón, pero es sobre la obligación natural. Ya hablamos de la obligación que se convirtió en natural por efecto de la prescripción, pero una obligación que nunca fue documentada, nunca constó en ningún documento y es una obligación meramente natural. Ese acreedor de esa obligación, sí, que no tiene ninguna posibilidad de coercibilidad, se puede acudir, será atendido, tenido en cuenta como un acreedor, es la pregunta. Bueno, sobre eso le haré la distinción entre obligación natural y obligación no documentada. Lógicamente son conceptos diferentes, ¿no? Tenemos claro, la obligación natural es la que simplemente queda a voluntad de la persona pagarla o no. Una obligación no documentada perfectamente es presentable al trámite. Lo que pasa es que, como dijimos, hay muchos abusos alrededor, pero al igual esas obligaciones no documentadas, todos sabemos que una letra de cambio se puede elaborar en una cafetería, se puede elaborar una hora antes de presentarse la solicitud. Entonces, digamos que eso tampoco es mucho óbice para que no se documente. Estamos hablando de las obligaciones que pueden no ser reales, pero digamos que sea una obligación no documentada que sí es real. Pues bajo el principio de la buena fe, esas obligaciones lógicamente se pueden presentar. Y como hablábamos antes del concepto probatorio, en la práctica, ¿qué ocurre? Que dependerá del monto de la obligación, porque si es una obligación en donde el monto de las acreencias, por ejemplo, son 100 millones de pesos, y esa obligación no documentada vale 60 millones de pesos, pues lógicamente los acreedores van a objetarla porque se podría entender que está presentada para que el deudor maneje la negociación y imponga cualquier tipo de acuerdo. Pero si es una obligación no documentada que no representa un porcentaje alto en la calificación de los créditos, pues seguramente no va a haber mayor resistencia a que sea reconocida. Pero la respuesta es que sí, que una obligación no documentada puede ser presentada al trámite y
y no necesariamente tiene que ser una obligación ficticia. Doctor Álvaro, al inicio de cuando usted empezó a hablar sobre los principios de la insolvencia, ahí aparecen enumerados el de eficacia y celeridad. ¿En qué artículos encontramos esos principios? Bueno, esos principios no los desarrollé en una forma específica, pero podríamos fácilmente concluir que están desarrollados bajo, digamos, en la norma que tiene que ver con el término que duran estas negociaciones, que son de 60 días, prorrogable por 30 días más. Ahí ya se evidencia el principio de la celeridad en los procesos, y en lo que tiene que ver con la eficacia, pues digamos que estaría contenido en forma genérica en la medida en que lo que busca la ley es que efectivamente el deudor pueda desarrollar una negociación que lo lleve a poder reprogramar sus pagos y que sirva para en beneficio tanto suyo como también de los acreedores, y en esa medida, en vez de que las obligaciones se vuelvan imposibles de pagar, como ya lo es por el hecho de entrar a la insolvencia, si haya un camino que permita que, digamos, a través de la renovación de los pasivos, tanto acreedores como deudor puedan llegar a un acuerdo eficaz para el pago de esas obligaciones. Eso sería un concepto general. Doctor Nieto. Ok, muchas gracias. Doctor Nieto, en la ley 1116, en el artículo 4, están desarrollados igualmente esos principios de los que no recuerdo quién está preguntando, pero se encuentran desarrollados en la ley 1116, en el numeral 4. De acuerdo. En el artículo 4, perdón. En el régimen de insolvencia, ¿sí?, empresarial. De acuerdo. Es que son principios concursales, ¿no? No son principios solamente para este régimen de personas naturales no comerciantes. Son principios para el concurso. Y hay otros, ¿no? Hay otros, además, que traje como los que más se asimilan a este tema. Por supuesto. Doctor Álvaro, fue muy importante lo que usted nos precisó sobre la diferencia entre insolvencia e liquidez. O sea, que eso es muy importante que lo tengamos presente las personas que trabajamos o que van a trabajar en el tema de insolvencia de persona natural no comerciante. Porque muchas veces lo que hacemos es que pensamos que podemos llevar a todo el mundo a un proceso de negociación de deudas. Y resulta de que muchas veces los efectos son adversos y nosotros debemos, ¿cierto? De acuerdo al parágrafo, o sea, dentro de las obligaciones que nosotros tenemos como operadores de insolvencia, ¿sí?, nosotros tenemos que mirar muy bien, ¿sí?, si realmente esas personas debemos llevarlas a una negociación de deudas, porque la consecuencia podría ser, ¿cierto?, que terminen en una liquidación patrimonial, y por eso la responsabilidad nuestra como operadores de insolvencia. De acuerdo, doctor, estoy plenamente de acuerdo. ¿Pregunta o damos ya por cerrada nuestra clase del día de hoy? Bueno, doctor Álvaro, muchas gracias por su participación, por esos excelentes aportes, a cada una de las personas que participaron, al doctor Gabriel por su intervención inicial, al doctor Albeiro por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, recuerden que todos los viernes en la plataforma van a encontrar el link de encuentro en vivo. Y vamos a estar informándoles cualquier novedad.
Ahí en la parte del material van a encontrar la fe de ratas que se hizo al primer material, en donde hubo una equivocación de digitación en artículos, para que por favor la revise. Doctor Alvarito, muchas gracias nuevamente y gracias de verdad por ser parte del equipo docente de la Cámara Colombiana de la Conciliación. Feliz noche para todos y un feliz fin de semana. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Que